medio del debate Chris va por la favor y también por la favor, pero mientras tanto está parejo y podríamos partir así. Sin embargo, igual quiero esperar a que se metan, Juaco ya se metió, quiero esperar a Chris que está de cumpleaños, por eso se va a demorar un poquito más. Quería saber, usted últimamente ha estado pidiendo un debate con José Antonio Cast. Si él estuviese ahora en este live, metido enfrente a usted, ¿qué le diría a él? Le diría que me demuestre cómo es posible que el Estado social y democrático de derecho no aumente el tamaño del Estado. ¿Cómo es posible que él pueda cumplir con su promesa de campaña presidencial de disminuir los impuestos y disminuir el Estado si es que se aprueba una constitución como la que propone? Me gustaría que me explicara todas las inconsistencias que están dentro del texto, porque me da la impresión de que él no se lo ha leído. Me gustaría que me explicara cómo es posible que sin conocer el texto él haya empezado a hacer una campaña por el a favor, es decir, con independencia del texto. Recuerdo, hace un par de meses atrás, haberlo escuchado decir que los que estábamos por el en contra éramos irresponsables, porque promovíamos el en contra sin conocer el texto. Yo hice un video cuando partió este proceso, dije que no me iba a pronunciar hasta conocer el texto final, lo cumplí. Pero él no cumplió lo que dijo en la prensa y él fue sorprendido en la zona sur de Chile haciendo campañas por el a favor, incluso antes de que el texto fuera propuesto al comité de expertos para que el comité de expertos lo arreglara, y antes de que fuera sometido al pleno y antes de que se fuera a la mixta. Entonces a mí me da la impresión de que José Antonio Cast se dio una voltereta mucho más grande o tan grande como las que hemos visto en Gabriel Boric. Es imposible que de aprobarse esta constitución nosotros los chilenos tengamos más libertades y que podamos aspirar a un Estado más pequeño, a menos impuestos y a volver al círculo virtuoso del crecimiento que viene con lo anterior. Argentina va a poder ahora desarrollar un gobierno, si es que tiene la fuerza para hacerlo Milei, un gobierno libertario, donde el Estado está al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Tengo muchas preguntas que le haría en un debate, pero él siendo abogado y yo no, él debiera poder pasearse Buenísimo. con fluidez Mm. por su constitución y no debería tener ningún problema en debatir conmigo. Pero yo sé que lo tiene porque ya uno de sus alfiles, que es Magdalena Mervilá, debatió conmigo y demostró, la Magda, a quien quiero mucho, que no era el texto lo que a ellos realmente les preocupa, sino que ellos están bajo teorías políticas de formar grandes coaliciones. Pero nosotros lo que vamos a votar el 17 de diciembre es un texto que nos va a regir durante los próximos 50 años y que a mi juicio tiene una raíz socialista y una raíz marxista inoculada en él y que va a ser irreversible poder darlo vuelta. Entonces, a mí me da mucha lástima que la gente que está cansada psicológicamente, que está abrumada, termine por querer aprobar cualquier cosa porque la gente o porque el grupo de casa se lo pide. Yo esto, cuando organicé el primer comando del rechazo, hace más de 6 años, 5 años, la Casa del En Contra se llamaba, dije en alguna entrevista que mi temor más grande era que termináramos al final del camino aprobando cualquier cosa. Y me está dando la impresión de que mucha gente que estuvo conmigo en las campañas pasadas y que estuvo con republicanos, está dispuesta a querer creer. Su psiquis interna está dañada, están agobiados y en el fondo quieren terminar este proceso, pero bajo falsas premisas. Este proceso no termina aquí y eso lo podemos conversar si quieren. Hola Joaquín, me gustan mucho tus Hola, videos. muchas gracias Gonzalo. Ya te había escrito que admiro el trabajo que haces en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Siempre veo, cuando, te iba a comentar que siempre me acuerdo de un video que subiste tú de un día que estaban votando, no sé si era el día del sándwich, no sé qué cosa, y que tú dijiste, mira de las cosas de las que andan preocupados los políticos. Y tú votaste en contra de eso. De la Y eso me churrasca. parece que ejemplifica muy bien el tipo de preocupaciones que tienen, el tipo de cosas que andan haciendo y de lo que realmente nos deberíamos preocupar. Sí, ese fue el día de la churrasca. Fue el único parlamentario que votó en contra el día de la churrasca. Sí, Excelente. exacto. Eso. Oiga, diputado, ya quisiera introducirme un poco más en esto. Yo, a ver, acá todos tenemos el privilegio de la independencia, no somos ninguno republicano, entonces yo puedo decir esto con completa libertad. Yo creo que se está guardando un poco la figura de Cast por un tema de que saben que no quieren meter a políticos, igual que la campaña pasada. Por eso no se mete en el debate. Él está más metido en tema de campaña territorial y bajar la propuesta a la gente. Pero dejando eso de lado, y ojalá que salga ese debate, yo realmente espero poder verlo, creo que es importante poder introducir un poco el Estado social y democrático de derecho.
¿con qué postura, o más que todo quiero ver un punto de vista más político? ¿Usted realmente cree que la izquierda se ve más beneficiada con esta constitución? O sea, mejor siendo más preciso, ¿con una a favor que por una en contra? Por ¿La izquierda se supuesto. ve más beneficiada? Por supuesto, y hay muchas ¿Ya? razones para eso. Hay un eslogan que han acuñado los políticos que habla de no tener calle, que fue uno de los mandatos que nos dio Casta a los que estamos por el en contra, que no teníamos calle, que fuéramos a terreno, a conocer la realidad en que vive la gente. Mal argumento. Como si ese fuese el opio del pueblo, o sea, como si fuera que nosotros aprobáramos una constitución y al día siguiente desaparece el déficit de vivienda, si al día siguiente se acabaron las colas de espera. Justo fue el argumento que él usó para no validar el cambio constitucional cuando tuvimos un 62% rechazo. O sea, todos sus argumentos hoy día están invertidos. No es la misma persona y uno que tiene cabeza sobre sus hombros y que tiene un espíritu de análisis crítico, pensamiento crítico se llama, tendría que poder darse cuenta de estas volteretas, de estos cambios. ¿Y por qué yo digo que el Estado social y democrático de derecho es muy perjudicial para Chile? Es porque nosotros no podemos hacer lo que está haciendo Chile, que es algo distinto a lo que han hecho otros países, como Bolivia, por ejemplo, que garantiza el derecho al mar, pero no te indemniza por no tener mar. Mm. En Chile, los derechos sociales que ellos establecieron son progresivos, es decir, nunca se detienen, son garantizados, ¿Cómo? Progresivos, ¿cuántos se tienen? progresivos, no se detienen. Progresión significa que van en ascenso. Cada vez se garantizarán más Claro, derechos. pero es que está bien el enfoque, pero una cosa diferente. El derecho significa progresividad de los derechos que se gasta en función de lo que se tiene. O sea, es un principio que a lo menos a nosotros nos debería gustar porque va muy paralelo con el garantizar, que es diferente No, al no, no, no. proveer. El No, no, garantizar no. básicamente significa de que el Estado te puede dar algo o te puede asegurar algo, pero que no está obligado necesariamente a entregártelo. Esa es la gran virtud de la El Constitución de único 1989. alambre que tiene para contener la progresividad y la garantía de los derechos en esta Constitución es una frase que dice, te lo voy a leer textual, con responsabilidad fiscal. Mira, el artículo 24, Sí. letra E, voy a Ujú. leer el enunciado del artículo 24. Dice, el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y la educación, atendiendo a el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos y en el E dice el empleo del máximo de recursos disponibles, coma, con responsabilidad fiscal. Ahí está la clave, diputado. Primero, no, pues ahí no está la clave, básicamente porque la responsabilidad fiscal, ¿quién la define? La responsabilidad fiscal puede ser para algunos un 1% superávit, para otros puede ser un 4% de déficit. Es que hay que ir a la bajada. Si usted, por ejemplo, al Ya, momento de interpretar la norma, si por ejemplo ya el día de mañana usted siendo diputado, o sea, un diputado de izquierda, vamos a ponerle, o solo la carrera de izquierda, y decide No, poder perdón, no me interponer un insulte, recurso. porque no. Va a Entonces me ser- va va a a ser- meter se en vaya- el programa. Ya, voy a cambiar el ejemplo para no meterme en el saco. ¿Ya? Joaquín Osterga es un diputado de izquierda, Partido Comunista, y él está enojado y quiere interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional para poder alegar de que cierto derecho no se le está entregando. En tal sentido, él podría decir de que, ¿sabe qué? No se están entregando los derechos, no hay responsabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal puede ser muy ambigua. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que tiene que hacer ahí el tribunal, en defecto del legislador que no lo definió, tiene que, porque no hay bajada, o sea, la bajada tiene que haber. Si no hay bajada, toca al juez poder intervenirlo. Y como ministro, por ejemplo, yo del Tribunal Constitucional voy a decir, ¿sabéis qué? Me tengo que remitir al espíritu de la ley. ¿Con qué tipo de actitud se hizo esa ley? Y digo, ya, tengo que meterme a la sesión número tanto, donde se reguló el principio, y tengo que revisar qué es lo que quería el legislador, el constituyente en este caso, al poner el principio de responsabilidad fiscal y progresividad. Voy a enfocarme en responsabilidad fiscal. Si es que se utiliza el derecho comparado, que es normalmente una fuente del derecho, al tener que comparar este tipo de conceptos que no son propios de Chile y que no hay jurisprudencia al respecto, tú tenés que remitirte al derecho comparado a otros países que lo hacen. Y en otros países, el principio de responsabilidad fiscal, esto yo lo hablé con una abogada de derecho humano, se remite a dos cosas, no solamente a usar bien los recursos, sino que también a crearlos. Es una política más de Estado, por eso está remitido a un principio constitucional, que está en el artículo número 1, si no me equivoco. Va por ese sentido. La responsabilidad fiscal tiene asidero en otras normas para poder bajarlo, en caso de que no lo haga el legislador, porque si lo hace el legislador, y yo creo que va a ser así, porque los próximos congresos seguramente sean de derecha, en caso no influye mucho, justamente va a ser en favor de ella.
Y la progresividad también es complementativo a eso, porque la progresividad significa, como le dije antes, no de que los derechos suban sin tener un máximo al que se pueda entregar, sino que es que se pueda gastar en función de lo que se tiene, que va súper bien con los principios de derecha. Una persona de derecha, lo bueno que tenemos en nuestro sector, y esto lo compartimos, me gusta partir de lo que tenemos en común, diputado, que nosotros partimos de la realidad y de ahí llegamos al ideal. En cambio, la izquierda parte del ideal y lo baja a la realidad, si es que lo baja a la realidad. Partiendo de la realidad, una persona coherente de derecha debería decir, ¿sabéis qué? No podemos gastar todo lo que queremos y endeudarnos todo lo que queremos y ser el quinto país que menos gasta en endeudamiento, por eso tenemos que endeudarnos más, eso por la deuda que día más, sino que tenemos que gastar en función de lo que se tiene. Los derechos, la educación, la salud, la vivienda, todas esas cosas, se gastan en función de lo que se tiene. Esas son las dos cosas, progresividad y responsabilidad fiscal. Eso es todo el asidero político y también jurídico que quería tener. Te felicito, has hecho un muy buen esfuerzo para aprobar mi punto. La confesión de parte, relevo de prueba. Porque efectivamente esta Constitución no va a tener jurisprudencia. Y efectivamente no todos los gobiernos que van a existir en el futuro van a ser de derecha. Y efectivamente ya hemos visto, los que tenemos hemiciclo, que cuando se pide que ausencia de jurisprudencia, se pide que la interprete algún tribunal, ese tribunal está cooptado por las ideas de izquierda. De hecho, hemos hablado de los supremazos que hacen políticas públicas y justicia social con sus fallos. De hecho, han habido varios ministros de la Corte Suprema que han jurado y han dicho en su juramento que ellos van a interpretar las leyes. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro sistema judicial, que nuestro sistema judicial no permite que impere en lo que el espíritu, que tú hablabas del legislador, cuál fue el espíritu con que lo hizo, de la ley, sino que en el fondo emplean su propia ideología para fallar. Y esta frase que dice, lo que se llama activismo judicial. Es la frase que dice el empleo del máximo de los recursos disponibles con responsabilidad fiscal. Disponibles con responsabilidad fiscal, ahí está la limitación. Disponibles, con responsabilidad disponibles. fiscal. Y ahí están las dos cosas, ahí está la limitación del artículo, el check and balance del artículo. Disponible. La responsabilidad fiscal. Yo te dejé hablar sin interrumpirte, te escuché. Sí, perdón, pero para poder hablar los puntos. Ok, entonces te dejé poner tus puntos. Yo te voy a decir que el máximo de los recursos disponibles, con responsabilidad fiscal, es un forado enorme, porque la responsabilidad fiscal va a depender de quién gobierne. Si los habitantes de la nación, de nuestra patria, para no hablar de nación, los habitantes de nuestra patria estiman de que los derechos que se les consagraron, que eran garantizados y judicializables, no se están cumpliendo, vamos a caer en manos de un juez. Y va a ser el Estado el que va a tener que determinar si hay o no hay responsabilidad fiscal. De hecho, lo estamos viendo en la salud, que está regulado, ¿no es cierto?, en la Constitución. Y estamos viendo que los jueces, por ejemplo, si no está codificado la espina bífida en FONASA y menos en la ISAPRE, estiman de que se les debe dar cobertura porque el derecho a la vida está antes. Hay muchas razones por las cuales debió haberse definido responsabilidad fiscal para que los gobiernos tuviesen la obligación de atenderla. Pero como no está definida, nos metemos en una constitución que queda abierta toda la interpretación a la litigación. Y después dice la satisfacción será a través de instituciones estatales y privadas, según corresponda. Antes, cuando el Estado era subsidiario, o sea, en la constitución actual, los privados se hacían cargo de todo y donde el privado no llegaba, así llegaba el Estado. Es decir, estaba el Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Y ahora le agrego una frase que diga según corresponda. Según corresponda. ¿Quién determina el según corresponda? ¿Quién lo determina? Por supuesto que lo determina el Estado. Entonces, ahí en el artículo 24, yo entiendo que al menos tendrás que concederme que hay un flanco enorme, abierto, y que para mí no es el más grave de todos. Para mí el más grave de todos, y los puedo resumir en 4, son: 1, cambiar la matriz ideológica de Chile al socialismo, adoptando ideas marxistas, como por ejemplo la igualdad sustantiva, que va a genitalizar y va a impedir la libertad que han tenido hasta ahora los cuerpos intermedios de la sociedad. Es decir, ya la meritocracia no importa, sino que el factor número 1 es ver cuál es la genitalidad de las personas para poder ubicarlas en los distintos cargos. Para mí eso es un concepto profundamente marxista. Los derechos colectivos de los pueblos originarios, que de originarios no tienen mucho porque antes de ellos hubieron otros,
hablemos de etnias, nos supone una desigualdad ante la ley. La Constitución actual somos todos iguales ante la ley. En esta, Chile Vamos y Republicanos está concediéndole a la extrema izquierda algo que les fascina. Y eso es lo que yo veo en el hemiciclo. Les fascina, uno, el Estado social y democrático de derecho, que provee derechos garantizados y judicializables. Eso significa, para los economistas, más Estado. Significa que en un país que no genera recursos, como lo ha pasado en Chile en los últimos 12 años, que no genera riqueza, que no es capaz de aumentar el PIB y que más encima importa gente, no capital humano, importa personas, está haciendo una importación de personas, inmigrantes, pero no está importando capital humano, cada vez tiene que mantener con la misma cantidad de recursos una mayor cantidad de gente para entregar derechos que no solo los van a ser satisfechos para la población de chilenos, sino que también para los inmigrantes. Necesita producir más y como no lo puede hacer, lo que hace es, tiene dos fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento es tu bolsillo y el tuyo y el del bolsillo de todos los que estamos escuchando a través de más impuestos. O la segunda fuente de financiamiento es la deuda externa o una combinación de ambos. Fíjate que los excedentes Codelco ya no están dando para servir los intereses de la deuda. Y las calificadoras de riesgos internacionales han dicho, le han puesto una marca, un warning, una tarjeta amarilla a Chile para bajar su calificación de riesgo. Eso significa que si Chile no mejora su capacidad de crecer y si Chile sigue entregando más recursos de lo que es capaz de generar, entonces Chile pasa a tener la posibilidad de seguir endeudándose a tasas más altas. Y por lo tanto creo que esta es una constitución que tiene un origen que conduce al socialismo y que tiene raíces marxistas. También, ¿por qué no hablamos de la igualdad sustantiva, que también es un concepto hipermarxista? Entonces, a mí me parece, y lo más grave de todo, es que todos nuestros derechos y libertades fundamentales, de acuerdo al artículo 23.1, que no queda defendido por el 23.3, y de acuerdo al artículo 74R de la Constitución, permiten que todas nuestras libertades individuales y derechos fundamentales sean limitados o restringidos, no estoy hablando de suprimidos, sino que limitados o restringidos por ley simple, es decir, la mayoría de los diputados presentes o de los parlamentarios presentes en sala, ni siquiera la mayoría de los diputados electos o de los parlamentarios electos, sino que los presentes en sala. Entonces me encuentro que es demasiado pedirle a la población someter sus libertades individuales y sus derechos fundamentales a que por ley, ya no la Constitución, ley, o sea, un grado bastante más abajo, puedan limitar o restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, porque dicen que el número 23.3 defiende esto, y el 23.3 lo que dice es que en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Si uno hace un análisis y dice, bueno, ¿por qué pondrían el 1 para anularlo con el 3? No tiene sentido. ¿Y por qué después lo vuelven a insistir sobre este punto en el 74R? Que vuelven a insistir en lo mismo. En el 74R dice que solo serán materia de ley, y el R dice las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. O sea, los constituyentes no les bastó con ponerlo una vez, lo pusieron 2 veces en la Constitución. ¿Y por qué el 23.3 no inhibe el que puedan limitar o restringir nuestros derechos? Porque habla de la esencia. Voy a poner, por ejemplo, el pueblo evangélico. ¿Cómo predica su fe el pueblo evangélico? En las plazas. El Estado podría decir que las plazas son para todos los chilenos, no necesariamente para un culto, que son para recreación, ¿no es cierto?, y que por lo tanto se les limita o restringe el derecho a los evangélicos a hacer prédicas en las plazas. Con eso no se limita el derecho al credo, ni el derecho a evangelizar, no se limita la esencia, pero sí se limita y restringe el derecho a cómo ejercerla. Te pongo otro ejemplo. El derecho a propiedad. Podría decir el Estado, dependiendo de su ideología, que todos los recursos naturales que tiene Chile son de todos los chilenos y están bajo tierra. Y que para poder explotarlo, sin afectar la esencia del derecho de propiedad, podrán hacerlo solamente en condiciones, por ejemplo, minoritarias respecto al Estado.
O sea, siempre tendrían que llevar de socio el Estado. Esa es una materia de no suprimir el derecho de propiedad, pero de limitarlo o de restringirlo. Entonces, a mí me parece que es demasiado pedirnos a los chilenos, es demasiado agresivo esta petición de pedirnos el dejar al arbitrio de una simple ley simple, valga la redundancia, el entregar todas nuestras libertades individuales y derechos fundamentales a un Congreso. Aquí lo que hicieron los políticos fue asignarse cada vez la casta política más poder para ellos y menos poder para los ciudadanos. Está bien. Diputado, lo único que le voy a pedir es que hagamos cosas más cortas porque el promedio de lo que la gente se mantiene en los lives son cerca de 20 segundos. Entonces se quedan solamente una idea. Lo que yo voy a hacer ahora es contestar rápido a cada uno de ellos y después podemos desglosando un poquito más los argumentos para hacerlo más sucinto. Y Juaco, ahí después voy a hablar para que exprese tu opinión. Y Cris se mete dentro de poco. Bueno, en primer lugar, usted habló del tema del activismo judicial, que es básicamente lo que estamos viendo actualmente con la Corte Suprema, esta tercera sala que es activista judicial casi política respecto a los fallos de ISAPRE. Y me parece súper bien esta Constitución porque responde a ello. ¿Cómo responde a ello? El artículo 25, me parece una gran innovación en respecto, y lo voy a leer, dice: las medidas adecuadas para realizar de la realización de los derechos indicados en el artículo anterior, el artículo 24 que usted mencionó, serán determinados por la ley y las normas fundamentadas en ellas, en la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo. Los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo presente. Eso no está en la actual Constitución, partiendo por eso. Bueno, después vemos dos recursos que son de protección que creo que podemos desglosar después, pero quisiera referirme también al artículo 26, inciso número 3 y también el inciso número 5. El inciso número 3 dice: una ley regulará el procedimiento de estas acciones cuya tramitación será breve y concentrada y gozará preferencia para su vista y fallo. O sea que esto es aparte, pero también es bueno, que hace más rápido los fallos, por norma constitucional. O sea que está por encima de los jueces. Y el 5 dice: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en el caso de que la Corte desestimare la acción por considerar que el asunto es lato conocimiento o no tiene naturaleza cautelar, iniciará el procedimiento que en derecho corresponda y que permita la resolución del asunto. Nuevamente una norma que permite la eficiencia. Pero acá lo importante, esto lo digo con complementación, el artículo 25. Por rango constitucional los jueces no pueden caer en políticas públicas. ¿Ya? Voy a desarrollar el punto un poco más adelante, pero quisiera referirme también al segundo punto que desglosó diputado, los derechos sustantivos. Yo creo que al respecto creo que son, bueno, mencioné los pueblos originarios, pero creo que para contestar a eso hay que tomar en cuenta no solamente la Constitución como tal, la escrita, sino que también la Constitución material, que a nosotros nos la enseñan como esa parte de la idiosincrasia chilena, lo que compone la nación, lo que compone nuestro territorio, la historia que hemos tenido. Si bien es cierto que hay pueblos que fueron anteriores a los pueblos mapuches, yaguitas, lo que sea, incluso el pueblo mapuche extinguió a muchos de ellos, y compartimos eso, yo creo que también es importante poder reconocerlos dentro de nuestra Constitución material. ¿Por qué? Desde los inicios de la República, cualquier patriota que somos acá de gente de derecha que reconoce nuestra nación, los pueblos indígenas fueron considerados, fueron parte de nuestra primera bandera, fueron parte también, por ejemplo, actualmente de la moneda, siempre fue considerado como ídolo, de hecho, ídolos patrios al inicio de la República fue considerado, por ejemplo, Lautaro. Yo creo que son parte de nuestra idiosincrasia como chilenos y está bien poder reconocerlos, sin por ello poder concederles, por ejemplo, sistema de justicia paralela, privilegios desconcentrados, por ejemplo, porque, bueno, se regula igual eso con la nación única e indivisible, pero voy a seguir con ello. Bueno, también está el tema de la paridad, pero para eso hay que analizar un poco más el artículo al respecto. Perdona, me olvidé tu nombre. ¿Cómo? Me olvidé de tu nombre. Borja, que no aparece ahí abajo, Borja. No, es que no alcanzo a verlo. Oye, Borja, te extendiste bastante más de los 20 segundos que me querías dar a mí, ¿eh? Pero sí, no, yo me refiero porque quiero contestar largo esto y después vamos a ir... No, es que omitiste convenientemente para ti en el artículo 26, ¿sí? El artículo 2, que dice: tratándose de las prestaciones sociales vinculadas al ejercicio de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, establecido en el artículo 16 de esta Constitución, el que por causa de actos o omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de prestaciones regladas expresamente en la ley podrá ocurrir por sí o por cualquiera en su nombre en la Corte de Apelaciones respectiva, la que ordena el cumplimiento de la prestación asegurando la debida protección del afectado. Es decir, esta Constitución nos invita a judicializar permanentemente al Estado respecto al incumplimiento de los derechos que garantiza. Y por lo tanto, esto es una debilidad enorme respecto a la Constitución actual. Y yo no sé cuántos años llevas tú en el fondo litigando. Pero, diputado, de Chile. Yo lo entiendo, pero es un recurso de protección que también contempla la actual Constitución. Son respecto a derechos sociales.
Sí, los recursos de protección son respecto a nuestras garantías fundamentales, no respecto a los derechos sociales. Sí, derecho en general, y también en este caso se le amplía porque el recurso de protección como tal, hay dos recursos de protección. El primero que está en el artículo 26, que el segundo que usted mencionó, perdón, el artículo 26, la parte de arriba, el que causa por cine ilegal y arbitraria sufre el inciso número 1. Y después está el que usted menciona. Bueno, lo que está diciendo esta Constitución y que no puedes borrar es que si están garantizados los derechos, pueden ser judicializables y caen de nuevo en la tesis que yo tengo. Por eso te preguntaba no sé cuántos años llevas tú litigando, No, no cuál es tu litigo, experiencia. soy estudiante de Derecho, diputado. Ah, Si yo me también parece soy porque litigar para poder, así como usted también puede hablar de temas de porque derecho, mi opinión, hemos no siendo litigado, abogado, también puedo hablar está sobre este tema. basada en lo que hemos conversado con el presidente del Tribunal Constitucional, por años expresidente, Iván Aróstica, que me imagino que tendríamos que darle todos nosotros en esta un rango de credibilidad a una persona que no es precisamente derecha y que ha tenido la experiencia de presidir el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y a varios otros más, como Jorge Reyes, gente de larga trayectoria, ¿no es cierto?, litigando y que saben exactamente cuál es la diferencia entre la teoría y la realidad. Y lo que falta aquí es una cuota de realidad. Lo que falta aquí es darse cuenta de que nosotros, por primera vez, porque no está en la Constitución actual, le estamos entregando a materia de ley simple todos nuestros derechos y libertades fundamentales. Si no, no estaría puesto como está puesto en la Pero es que Constitución. mantengamos el recurso de protección porque ese tema es importante, pero es más grueso para tratarlo después. El recurso de protección creo que es importante poder citar lo que dice la actual norma del artículo número 20. Estoy hablando de Constitución de 1980, 2005, como quieran decirle. Pinochet, hago lo que quiera. El artículo 20, que es un poco largo, pero vale la pena poder enunciarlo bien, dice: el que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, básicamente lo que actualmente es el 16, o sea, derechos, números 1, 2, 3, inciso cuarto, 4, 5, 6. Voy a decirle los derechos en sí, para que se dé cuenta que no son únicamente los fundamentales, sino que también derechos sociales. Los derechos que protege el actual recurso de protección son vida, igualdad ante la ley, defensa gratuita, vida privada, libertad de conciencia, libertad de elección, libertad de enseñanza, emitir opinión, reunión, asociación, trabajo, sindicarse, actos, realizar cualquier actividad económica, no discriminación, adquirir dominio y propiedad, bueno, el derecho a propiedad también, y el derecho a autonomía. Son básicamente derechos sociales y también fundamentales. Lo que hace esta Constitución, que está básicamente perturbando la cabeza de muchos juristas, yo lo entiendo básicamente porque dentro de, si hablamos profesores de tribunales, perdón, miembros del Tribunal Constitucional, presidenta Marisol Peña también decía lo mismo, ella también era presidenta del Tribunal Constitucional del TC y también decía que esto era falso, un tema de interpretación de hermenéutica. Entonces yo lo que digo es que la gran confusión radica en que se divide en dos partes del recurso de protección. Una parte, que es lo que lo que usted mencionó, eso respecto a derechos sociales, y otra parte que es derechos fundamentales. Ahí está la gran confusión de la gente. Pero básicamente es lo mismo. Todo eso se agrupa en un artículo, que actualmente es la Constitución, el artículo número 20, y que recoge todos esos derechos. Bueno, Pero tú bueno, pasaste ya, por alto, puede seguir. Borja, tú pasaste por alto muy rápido el tema de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No fue eso a lo que me referí yo con la igualdad sustantiva. Yo me Pero no referí. estoy hablando de cuál sustantivo, estoy hablando que son cosas diferentes. No, es que dentro de tu locución hablaste de que como que yo hubiera dicho que los derechos colectivos, yo creo en la igualdad ante la ley y creo que todos los habitantes de esta patria somos todos chilenos y Ujú. todos los chilenos merecemos la misma cantidad y calidad de derechos de la misma forma. No creo que sea bueno, y esto sí que es de raíz marxista, el consagrarle derechos colectivos. Yo estoy de acuerdo en reconocer la identidad, la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios o de las etnias, hablemos de etnias, pero no estoy de acuerdo en asignarle derechos colectivos. ¿Pero qué son los derechos Esos derechos colectivos? Yo tengo colectivos, una esos pregunta. derechos colectivos no se pagan o no se saldan solamente colocándolos en la Constitución, se saldan con acciones específicas. Así es. Por ejemplo, un temor que yo tengo muy grande es qué va a pasar con las demandas de tierras ancestrales que los pueblos originarios dicen tener sobre las tierras de la macrozona sur, por ejemplo. O qué va a pasar con las pertenencias mineras o la explotación de yacimientos mineros en la zona norte de Chile, donde ellos reclaman derechos ancestrales sobre esas tierras. Entonces creo que esta constitución es un ensayo, no es una constitución, es un ensayo que va a tender a generar mucha incerteza y mucho conflicto. Y que todos esos conflictos van a recaer o en el Tribunal Constitucional, que parece claramente disminuido, o en sede judicial. Pero es que Y no hay derecho de protección respecto a eso. según el profesor Jorge Reyes, la gran diferencia respecto a el poner en riesgo nuestras garantías de derechos fundamentales y libertades individuales a ley simple
es que antes, en la Constitución vigente, o sea, en la que vamos a tratar de mantener, existe el control preventivo del Tribunal Constitucional. Eso se elimina si se aprueba la Constitución, si sale a favor. Lo único que haría el Tribunal Constitucional es constatar un vicio y pedirle a la Cámara que lo resuelva. Pero no hay un control preventivo porque la izquierda se dedicó durante mucho tiempo a llamarle la tercera Cámara. Entonces a mí lo que me da miedo es que nosotros, en la inexperiencia y en la ingenuidad, terminemos corriendo la barrera y el cerco, como lo estamos haciendo ahora, de una manera tal que sea irreversible. Voy a volver a los 4 puntos originales. Primer punto, Estado social y democrático de derechos es un cambio de ingeniería social en la matriz ideológica de Chile. Nunca un libertario o un patriota habría concedido que eso ocurriera en nuestra patria. Segundo, derechos colectivos a pueblos originarios, lo que nos da desigualdad ante la ley. Hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Tercero, la igualdad sustantiva, que genitaliza, parte de la Agenda 2030, genitaliza a toda la sociedad y impide la libertad que tenían hasta hoy los cuerpos intermedios. Y cuarto, poner en riesgo nuestras libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de informarse, la libertad de desplazamiento, ¿no es cierto?, nuestros derechos preferentes a educar a nuestros hijos, el derecho a propiedad. Todo a ley simple, sin un control preventivo del Tribunal Constitucional. Eso me parece que es una baja de quórum, que ya no es ni siquiera relevante hablar de los 2/3 o de los 4/7 o de los 3/5, porque como quedan a ley simple, quedan por debajo de esos umbrales, y por lo tanto el seguir discutiendo si esta Constitución se aprueba, tenemos 3/5, y si nos quedamos con la que estamos, tenemos 4/7, para lo que es nuestra vida diaria, pasa a poner en riesgo por mayoría simple, o sea, por debajo de sus quórum todos esto, y esto lo ha ratificado Iván Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional. Seguramente tú, Borja, eres un excelente alumno, te va muy bien, pero todavía te faltan canas, todavía te falta ejercer en el mundo real, Gonzalo. y te falta ver lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que aquí hay un cambio, hay una ingeniería social que hace un cambio dramático y que es irreversible en la matriz ideológica de nuestro país, que tanto éxito nos trajo. Y por lo tanto, por eso es que yo llamo a votar en contra. En esta posición hay mucha gente que ya tiene muchos años de experiencia y que ha estudiado mucho el tema. No estoy yo, es abogada Rocío Cantuarias también, Tere Marinovich, que fue un gran artífice de defendernos del mamarracho, la Vanessa Kaiser, ¿no es cierto?, Johannes Kaiser, por nombrar algunos, Iván Poduje, que no es precisamente de derecha. Entonces, lo que nosotros creemos es que... No puedo creer que termine. Ya. Perdón, ahí termino. Ya, sorry, le presento a Christopher Rojas, el cuarto, y estamos listos. Oye, primero, permítanme saludar al invitado Gonzalo. Un gusto tenerte acá. Estamos tratando de invitar a distintas personas que estén por el a favor y por el en contra. Número 1. Número 2, contento porque ganó Javier Milei, se confirma, así que ya el nuevo presidente de Argentina, esperemos que le vaya bien en base a las ideas que todos defendemos, que son las ideas de la libertad, y de igual forma esperemos que en diciembre pueda triunfar el a favor, que es lo que por lo menos yo pretendo. Estaba viendo el debate y la verdad es que me gustaría primero, y decírselo con el mayor de los respetos, don Gonzalo Lacarrera, yo creo que el hecho de que, más allá de que es diputado o no, creo que lo llamamos con la intención de poder tener un debate en base a puntos específicos, y creo que se está teniendo, pero hay cosas que por lo menos me han llamado mucho la atención y creo que no debiésemos caer en aquello. Cuando nosotros caemos en esta especie de más que ataque personal, tiene que ver con estas falacias miren, de pensar que, de preguntarle a Joaco en particular que cuántos años lleva litigando. Creo que no me parece una forma legítima de debatir o de utilizar dicho argumento. Cuando también dice que a Borja le faltan canas, tampoco me parece una manera sincera de poder debatir en base a lo que vinimos, que es debatir el texto, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y tercero, cuando hay, digamos que una especie de falta de realidad de los que supuestamente van a favor del texto, cuando yo considero que, así como ustedes, podríamos decir lo mismo, o sea, hay una falta de realidad por los que van en contra, pero yo creo que en base a esos puntos es súper importante entender que estamos en un país democrático, o sea, ustedes están por el en contra, nosotros estamos por el a favor, y no quiere decir que a otros poco menos les falte estudiar más para poder estar en el lugar correcto, porque yo creo que eso es falso, y yo creo que es caer en un estilo de falacia que por lo menos a mí personalmente no me gusta. Dicho esto, hay una consulta que tengo, porque en su sector en particular, cuando hablamos sobre el en contra,
he escuchado mucho decir que el Estado Social y Democrático de Derecho, que era lo que estaban hablando recién, yéndonos directamente al texto, significa convertirnos en un Estado socialista como tal. O sea, nosotros de aquí al 18 de mayo, cuando se comience a encarar la propuesta constitucional en caso de ganar el a favor, Y si vamos cortito pasaríamos a para ser, hacer los cambios. pasaríamos a ser un Estado socialista. Me gustaría quizás conversar un poquito con él sobre eso, al menos que Borja quizás vayamos a entrar en otro tema antes de entrar a eso. Dale. Bueno, lo primero es disculparme si se escuchó ofensivo, pero yo creo que en realidad en el mundo real, la experiencia se valora y la experiencia se construye y eso es un hecho, no es un insulto para nadie. Y cuando uno cita a personas como Iván Aróstica, que fue presidente del Tribunal Constitucional, lo que está haciendo a citar a través de ello es un cúmulo de experiencias adquiridos durante toda una vida y que fruto de eso, de lo que ha vivido, es capaz de decirte, mira, yo estimo que este texto nos deja desprotegidos respecto a la Constitución actual, siendo una persona que no tiene la misma matriz ideológica que tengo yo todavía, como no la tiene tampoco Iván Poduje, pero es gente que ha visto pasar diversos gobiernos y entiende que en el mundo real las consecuencias de las decisiones de repente nos pesan y nos pesan mucho. Este país nunca nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, cuando cambió. Yo creo que es una matriz socialista, toda vez que te he explicado o he comentado ya un par de veces que los derechos colectivos para los pueblos indígenas provocan una desigualdad ante la ley, que antes no la teníamos. Que el probar durante 2 periodos consecutivos de elecciones, el meterle la mano a la urna, o sea, acabar con la democracia representativa y exigir que el resultado no dar igualdad de oportunidades en el inicio, que yo estoy de acuerdo con la igualdad de oportunidades en el inicio, sino que igualar los resultados en la salida, que es que salgan electos la misma cantidad de hombres que mujeres, acaba con un principio fundamental de la democracia, que es la democracia representativa. Ahora han dicho que lo vamos a hacer por 2 veces. Bueno, yo he visto, por ejemplo, el impuesto territorial a raíz del terremoto, creo que fue el año 85, que fueron el impuesto de contribuciones, que fue transitorio, terminar siendo permanente. Y por lo tanto, muchas veces lo que nos dice la norma o lo que nos escriben en las leyes, después se borra con el codo lo que se escribió con la mano. Y como llevamos muchos años, y por eso me digo tengo canas, sé que muchas cosas que se prometen, porque lo he visto pasar varias veces, en nuestra vida después terminan perpetuándose. Nunca ha bajado un impuesto. Los IVAs, que es el impuestazo más grande a los más pobres de Chile, y es un impuestazo a la clase media, es algo que es tremendamente depredador del derecho de propiedad. Entonces creo que a la luz de lo que yo estoy leyendo, yo veo que hay una raíz, o sea, en el derecho sustantivo y en los derechos colectivos, ahí te estoy dando 2 razones por las cuales creo que aquí hay una ingeniería social y hay un cambio en la matriz ideológica que es irreversible. Mire, hablemos de... Me gusta que podamos interactuar en base al texto. Nosotros tenemos el texto en mano. Comenzaron a repartirlo después de mucho tiempo. El gobierno lo comenzó a hacer. ¿Qué derecho colectivo consagra la propuesta constitucional actual? O sea, la propuesta constitucional que usted le llama, de mala manera creo yo, la Constitución. ¿Qué derecho colectivo? ¿Hay alguno en algún artículo? Aquí entramos en un tema político, porque resulta que en el sistema político, uno de los grandes argumentos para que 8 personas, 8, nombradas por nadie, desde el Partido Comunista hasta la UDI, se sentaran y se asaltaran. Ahí tienes otro ejemplo que... Ya, pero no, déjame no desviemos la pregunta. Un derecho colectivo que consagre la propuesta constitucional. Decirte a lo que voy. Que 8 personas se saltaran la voluntad del 62% de los chilenos y iniciaran un nuevo proceso a espalda de la ciudadanía, sin un plebiscito de entrada, para entregarnos un producto final que nos dijeron que iban a ser expertos, los que iban a trabajar sobre los 12 bordes. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, yo no sé si ustedes creen que Miguel Litín es experto, cineasta, experto constituyente. O que nos digan, por ejemplo, que Natalia González, abogada del Instituto de Libertad y Desarrollo, es experto constitucionalista. Todas estas cosas uno tiene que incrementarlas, porque no es que yo te esté diciendo que la Constitución entera está mala, yo te estoy enfatizando los 4 puntos en los cuales yo creo
que Chile va a someter, va a poner en riesgo las libertades individuales y Hay, los derechos fundamentales de las personas. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Te voy a contestar ahora. ya. Cuando uno le concede, sin definir, derechos colectivos a los pueblos originarios, en el fondo tú sabes dónde empieza y no sabes dónde termina. Tú me puedes, yo te devuelvo la pregunta. ¿Cuáles derechos colectivos crees tú que pueden reclamarse si se aprueba esta nueva constitución? Pueden reclamar Bueno, los pueblos originarios. le contesto. Lo que usted está haciendo es hablar en base a un futuro, en base de aprobarse la propuesta constitucional. Pero usted habla mucho, por eso le pido que por favor me pueda contestar la pregunta. Usted habla de los derechos colectivos y yo No le hay derechos pregunto, colectivos, no hay derechos ya, colectivos en la perfecto. constitución actual. No hay en Y la en, actual. No, y en pero la, seamos y en la, honestos en la- intelectualmente. Cris, muy perdona, Borja, importante. ¿Ah? Cris, esto es y en la importante. propuesta, Esto es espérame, importante. Los derechos colectivos son por en la leyes, por propuesta, constitución o por tratados internacionales. Borja, Que sí, honestidad intelectual va por ese lado, no está en la constitución, pero eso, está en otro lado. eso es importante, Eso pero es lo que cortito, contesté, que no cortito. está en la constitución actual. Cortito, espérenme. En base a la propuesta constitucional, que me imagino que es lo que estaba hablando, ¿qué derecho colectivo hay? Nómbreme por lo menos uno. Y lo No, buscamos y lo discutimos. no, porque obviamente, Christopher, No importa. ellos se consagran derechos colectivos. Y la pregunta Pero te no la hay. devuelvo yo a ti. Te Nómbreme digo, uno, nómbreme uno. no, pero te estoy diciendo, ¿qué sentido tiene consagrar derechos colectivos? Decir que se consagran los derechos colectivos de los pueblos originarios si no le vas a otorgar derechos colectivos. Entonces yo te pregunto al Ok, revés. le respondo yo. ¿Cuáles Mire, son los riesgos? Porque este no es un almanaque, es una constitución. No define todas las reglas, es una constitución. Para eso hay un ecosistema de leyes que después el Congreso tiene que definir. Entonces, la pregunta te la hago yo al revés. ¿Cuáles derechos colectivos vienen demandando las etnias? ¿Qué derechos colectivos? La demanda le por tierras respondo. ancestrales. ¿No es cierto? Ese es un derecho colectivo claro. La pertenencia de ellos sobre los recursos naturales que estaban debajo de las tierras que ellos habitaron. Entonces, yo puedo prever que si se están consagrando derechos colectivos para un segmento de la población y no para todos, uno, hay desigualdad ante la ley. Y dos, abre el apetito de aquella gente que adquiere derechos colectivos para transformar en colectivos demandas. Demandas como por ejemplo por Perfecto. tierra o demandas por ejemplo por recursos naturales. Y por lo tanto creo que esto desordena y genera una judicialización sobre el derecho de propiedad que tienen muchos chilenos sobre tierras que por Le años han respondo. trabajado Oye, y por una años cosa. se les concedió Perfecto. un derecho de Cortito. propiedad. Ya. Le respondo su pregunta. Joaquín Y levanta la la mano, pregunta, no me dejan hablar. y Sí, Sí, te doy, déjame te doy al terminar tiro, porque te doy al no tiro lo el pase. cortaron. Te doy no, al tiro el pero pase. es que va con el Y punto. yo creo Sí, que pero Chris, aquí dale respondo a la el punto, pregunta Juaco, que. porque Chris, es que Juaco no Respondo a hablaba la nada. pregunta Chris, que. vamos en orden, Ya, vamos en orden. Ya, ya, le gracias. paso el vuelo, le Ya. paso el vuelo. Respondo a No, la muy pregunta, mira, es cortito, y te paso el vuelo. Después no interactúo en este punto, pero quiero cerrarlo. ¿Por qué le pregunto sobre los derechos colectivos? Porque resulta que yo veo la propuesta constitucional y no hay escaños reservados para los pueblos indígenas en la Cámara. Pero podrían Busco haber la porque hay una respuesta, norma que lo pone ahí. busco la propuesta constitucional y resulta que tampoco está la restitución de tierras para pueblos indígenas. Por eso que cuando ustedes hablan de los derechos colectivos, que específicamente lo consagran en un artículo, pero cuando comenzamos a buscar derechos colectivos en la propuesta constitucional, no hay. Por eso era mi pregunta, quizá lo había visto, quizás se me haya pasado alguno, pero resulta que no hay, Pero porque Christopher, nosotros contesta seguimos tú constantemente entonces. la discusión y se Christopher, rechazaron. contesta tú entonces, Ya no- ¿qué podría interpretar, qué sentido tiene el entregarles derechos colectivos sin definir ninguno? ¿Qué sentido tiene para ti el que el constituyente haya hecho eso? Yo te ¿Es digo inocuo uno. para ti? Oye, Chris, yo te digo ¿Voy uno. o le das tú? No, déjame decir una cosa. Yo te digo uno. Dale, Yo, cuando se dale. vetó la ley de usurpaciones, yo cuando hicimos el Jóvenes Politiqueros de esa semana, lo que dije es que lo que yo creo que hay detrás de eso es que la izquierda realmente cree, en el fondo, está a favor de las usurpaciones porque ellos en el fondo lo que creen es que existe un derecho colectivo superior de los pueblos indígenas, mal llamados pueblos indígenas originarios, sobre esas tierras porque supuestamente son tierras ancestrales. Entonces, ahora que está esta norma en la Constitución, yo digo, la izquierda sigue pensando de esa misma forma. ¿Por qué no se podrían agarrar de esta norma para decir que efectivamente existe un derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre esas tierras que sabemos que hay muchos diputados, entre ellos nombraste hace un rato, Borja, a Gael Biolín, ella misma y otra también que es de un pueblo diaguita o no sé qué cosa,
ellos realmente creen en eso, que existe un derecho colectivo de esos pueblos sobre las tierras y eso está por encima del derecho a propiedad de las personas que son dueñas particulares de tierras allá. Entonces, yo creo que efectivamente esa norma se podrían agarrar de ella para hacer algo en favor de eso. Sí, O sea, y ese es el argumento que ellos tienen, eso es lo que ellos creen en el fondo. Por eso están en el fondo a yo, favor de las usurpaciones. yo me voy en ese sentido a hechos concretos. Veamos la discusión constitucional, cómo se desarrolló. Porque yo considero que hay algunos que en particular, y una de las cosas que se le ha reclamado a cierto sector que está en contra, más tirado de un núcleo minoritario de la derecha, se podría decir, que tiene que ver con que ellos decidieron votar en contra desde que se inició el proceso por considerarlo como un proceso ilegítimo y absolutamente válido. Si yo creo que el problema mío se genera cuando ellos instalan fantasmas donde no lo hay. Y en lo que respecta a la discusión constitucional, los mismos derechos colectivos que nosotros estamos hablando, los escaños reservados, la restitución de tierra, podemos nombrar muchos temas. En particular, si vemos lo que fue la discusión en el Consejo, en el mismo Pleno, en esta etapa, digamos, que se hicieron para elaborar lo que fue la propuesta, se rechazaron, porque fueron presentados. Fueron presentados dichos derechos y se rechazaron. Entonces ahí es donde se genera, digamos, esta duda de algunos que de verdad piensan que hay derechos colectivos, en particular, no solamente del artículo puntual que usted menciona, sino que derechos colectivos consagrados para el pueblo indígena, cuando en la propuesta no los hay. Ese es el punto. No, no, Pero bueno, se entiende. el punto está es que en la propuesta queda que ellos tienen derechos colectivos. ¿Cuáles? Los veremos cuando ellos los demanden. No, Esa es mi respuesta. Cote dice, usted le preguntaron y no respondió. Te respondí dos cosas. Uno, en la Constitución actual no hay derechos colectivos. Somos todos iguales ante la ley. En la Constitución que se pretende aprobar se dejan consagrados derechos colectivos sin definirlos. A eso nosotros le llamamos un forado. Un forado constitucional que puede traer muchos problemas. ¿Qué sentido tendría dejar la frase derechos colectivos si no pretendes otorgarles ningún derecho? No tiene sentido, es cosa de usar lógica. La lógica dice de que por algo a un segmento de la población se le consagraron derechos colectivos y a otro segmento de la población no se le consagró derechos colectivos. ¿Cuáles? Están por verse cuando los demanden. Ese es todo mi punto. Mi punto está en que ahora hay ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. Unos que tienen derechos colectivos y otros que no tienen. Y eso tiene una raíz marxista. mire, déjeme contestar un poco eso. Yo creo que hay que tener un poco así la norma para poder opinar al respecto. Cuando uno dice derechos colectivos, lo que lo menciona en la actual propuesta, el artículo número 5, dice: la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es única e indivisible. Eso es muy importante. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Entonces tenemos tres fuentes de derechos colectivos. La Constitución, esta Constitución no reconoce ningún derecho colectivo, así que queda relegado a las leyes, que pasa al criterio legislador, y tratados internacionales. Los tratados internacionales no hay que pensar acá en la Agenda 2030 porque tienen que ser tratados, esto es muy importante, que estén ratificados por Chile y se encuentren vigentes. No pueden ser resoluciones de la ONU. No puede ser una cosa que fue aplicación general sin haber sido ratificada por Chile. Ya, partiendo de esa base. En segundo lugar, cuando nos referimos al tema de derechos colectivos, cuando uno habla de derechos colectivos es toda una multiplicidad de derechos. Pueden ser derecho al lenguaje, puede ser derecho a propiedad también, es cierto, pero puede ser todo tipo de derechos. Como no lo define, queda abierta esa posibilidad, nuevamente, al legislador o a los tratados. Pero cuando digamos del tema de derechos colectivos, hay que decir la verdad. Lo que nos da miedo es que se haga una soberanía diferente, de que tengan autogobierno, de que tengan su propio territorio, de que estén divididos de Chile, la plurinacionalidad. A ver, punto por punto. Plurinacionalidad no es posible. La nación es única e indivisible. El mismo artículo 5 que le cité lo descarta al tiro. Ninguna posibilidad. Eso se llama un artículo complementativo. Se dice algo, pero otro artículo el balance a eso. En segundo lugar, el tema de propiedad. La propiedad sigue siendo exactamente igual. Si el día de mañana, por ejemplo, por moción del diputado Ostergaard, se pide poder darle territorio a los pueblos indígenas, y digamos que el diputado de la guerra se opone, se hace un debate, papá, se aprueba, va a tener que haber un proceso que por, digamos que necesidad social, se va a tener que expropiar esa tierra, o de alguna forma poder hacerlo a través de un mecanismo establecido por la ley, básicamente territorios especiales, como define actualmente el artículo de propiedad, que es, dato, exactamente lo mismo que la actual Constitución, todos los incisos son exactamente lo mismo, solamente cambia el tema de quórum. Y se tiene que hacer todo un proceso que sea válido. Pero acá descartemos al tiro el tema de la plurinacionalidad, el autogobierno, porque nuevamente la soberanía es única también. La soberanía no se puede dividir. Reside en el pueblo de Chile, reside en la nación, que es única e indivisible. No se puede hacer plurinacionalidad, no se puede hacer autogobierno, no pueden tener derechos especiales. Cuando hablamos de derechos colectivos, simplemente
Acá yo creo que es la intención, y acá ya me estoy yendo al lado político, fuera del lado jurídico. Yo creo que el tema de los derechos colectivos fue simplemente una razón para que la izquierda aprobara esto. Que se mostrara que era un texto transversal, reconocer los pueblos indígenas, derechos individuales colectivos, pero ¿por qué razón la Constitución no definió derechos colectivos? Porque básicamente solamente un anzuelo para que la gente lo muerda y piense, ah, bacán, se está aprobando esto, pero realmente no es así. Escuché varias veces la palabra yo creo, Borja. No, dije yo creo al final, todo lo que dije está basado justamente en la norma. Pero aquí Hay nosotros texto. No, estamos creo probando... que dividí perfectamente, parte política y parte jurídica. La parte jurídica fue todo, la última parte fue la razón, y eso no tiene nada que ver con el sustento inicial. Sí, pero lo Borja, que... tú tienes tan buenas intenciones y la izquierda no las tiene. Y van a usar esas normas Está a su limitado la favor, como Constitución, puedan. todas esas cosas que tú te imaginas, todo. Incluso lo que tú me mencionaste la otra vez, y esto es bien importante, tú mencionaste un tema de que se fomentará la participación de los pueblos indígenas, y que eso puede llevar a los pueblos, perdón, al escaño reservado, que es el artículo, ¿te acordás del artículo, Joaco? Creo que es importante mencionarlo porque... Busca pueblos indígenas. El artículo 127. Control Find. Mira, Si lo el tienes. artículo 127, que es el inciso número 3. La ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución, en las regiones y comunas y especialmente en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a estos. Esa norma está regulada justamente por lo que le mencioné antes, el tema de justamente lo que mencionó el diputado, la igualdad ante la ley, que está plenamente ratificada y no tiene ninguna incoherencia en ese sentido. Simplemente una igualdad en el sentido de poder fomentar, porque nuevamente la norma queda abierta a criterio del legislador para poder definirla, justamente queda abierta a que se pueda fomentar la participación, lo que no significa igualdad sustantiva, sino igualdad de oportunidad, lo que le gusta al diputado. Y acá no estoy diciendo nada de creo, justamente la norma. Sí, pero Borja, van a pasar muchos congresos. Puede probablemente que el próximo congreso sea de derecha, pero después va a venir un congreso de izquierda y cuando venga un congreso de izquierda y encuentran esta norma, ellos van a decir, ups, aquí hay como dijo Gonzalo, un forado y vamos a poder meterle escaños reservados, por ejemplo. Se imaginan un montón de Puede formas ser diferentes en las que reservados, podrían sí. promover la participación política de los pueblos indígenas, que es lo que a ellos les interesa. Porque, perdón Borja, porque si ellos no les interesaría los escaños reservados de los pueblos originarios, si es que ellos supieran que esos escaños son para la derecha, pero ellos saben que en esos escaños van a conseguir gente y votos para la izquierda, en el fondo en modificar la democracia representativa normal, común y silvestre, como se conoce en cualquier democracia liberal, ¿cachai? Y si hablamos, yo creo, de generar miedo en base a los congresos que vengan, en particular, Pero ese yo creo que realista porque ellos lo van a hacer. Mira, yo te digo de manera clara, ni siquiera establezcamos normas en base a la reforma constitucional. Si hablamos de posibles modificaciones en un futuro congreso, que es lo que está planteando Joaco, es más fácil modificar la constitución actual a la propuesta constitucional, y eso es algo que es evidente. Pueden ser que muchos discutan, no, pero es que no es tanto, no es tanto, no es tan relevante, 3/7, 4/7, digamos, ¿cierto? 4/7, disculpen. Entonces hay algunos que no lo consideran tan relevante, pero de igual forma es un quórum distinto. Entonces, si hablamos de un futuro congreso, y que es también la discusión que se genera en pos de un tercer proceso constitucional, que nosotros sabemos que la izquierda radical en particular quiere ir por el en contra porque es lo que les favorece para iniciar un nuevo proceso o para meter, digamos, una propuesta constitucional que a ellos le acomode por el Congreso, que es algo que es evidente. Yo creo que lo hemos escuchado en todos lados. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir aquí es que nosotros vamos a votar no lo que uno quisiera, sino lo que está escrito. Y lo que está escrito fue una de las razones políticas por las cuales se nos trató de convencer de estar en el a favor y de apoyar este proceso, era para acabar con, según los diputados Macaya, Chalper, Chaguán y Ramírez, para acabar con el relato de la izquierda que decía que esta era la constitución de los 4 generales, hecho entre 4 paredes, la constitución de Pinochet. No me acuerdo haberles dicho, esos están soñando despiertos. A la izquierda nunca le vas a quitar el relato. Sin embargo, hoy día estamos parados en una situación donde yo ya estoy hablando de la Constitución, donde ellos ya están hablando de la Constitución y la Constitución de la derecha, donde ellos están hablando de la ilegitimidad de este proceso de cómo nació, entre 4 paredes por 8 personas que decidieron hacerle trampa a la Constitución con el artículo 142, donde no hubo un plebiscito de entrada, como reconoció mi oponente cuando debatí con Maida, mi amiga. Me reconoció de que el gran problema de la Constitución del Lago era que tampoco se había plebiscitado. Entonces, nosotros estamos hoy día en una situación igual o peor de la que estábamos con la Constitución de Lagos, o la de Pinochet, como quieran llamarle,
Porque si vamos a hablar de falta de legitimidad de origen, esta la tiene todas. Si vamos a hablar de quitarle el relato a la izquierda, el relato a la izquierda ya apareció nuevamente, la Constitución. Y para mí lo más grave de todo esto no es ni siquiera eso. Lo más grave de todo esto es el cambio de la matriz ideológica de un país, en que antes tenía o aspiraba a tener un Estado pequeño pero musculoso, que fuera capaz de entregar contraprestaciones. Y hoy día vemos un Estado que ha crecido en forma elefantiásica y que va a seguir creciendo por mandato constitucional, y que para crecer necesita de tu bolsillo, y de tu bolsillo, y de tu bolsillo, y de todo el bolsillo de los que están escuchando. Y yo quiero volver al Chile que teníamos, yo quiero que nos devuelvan al país que teníamos, que era próspero, antes de la llegada de Sebastián Piñera incluso, y que crecía, porque era capaz de valorar el mérito y la movilidad social. En cambio, esta Constitución propende a más Estado en la vida de las personas, y no podríamos hacer un gobierno como pretende hacer Javier Milei en Argentina, que fuera un gobierno libertario, donde pudiésemos acabar con impuestos, donde pudiésemos achicar el tamaño del Estado, donde pudiésemos reducir programas sociales que no funcionan. Por ejemplo, yo escuchaba a ministros de Hacienda hoy día decir que hay que eliminar programas sociales, pero fueron ministros de Hacienda y no los eliminaron. O ministros de Economía, que hay que eliminar programas, pero fueron ministros y cuando estuvieron en sus puestos no lo hicieron. Entonces, yo creo que este es un texto, hay diferencia de opinión, ¿no es cierto? Hay una dice, ¿cuál texto habilita más? Para mí este texto no es que habilite, habilitó. En el evento de ser aprobado, habilitó el cambio de ingeniería social, donde la sociedad se mide por sus genitales y no por sus méritos. Habilitó el cambio de matriz ideológica hacia derechos sociales garantizables y judicializables y progresivos. Garantizó. Entonces yo creo que si vamos a hablar de cuál es la Constitución que le encanta y le fascina a la izquierda, es esta. ¿Por qué no la aprueban? Por una razón muy lógica y muy táctica. La izquierda no le puede poner un sello de calidad y un visto bueno a esta Constitución porque no es todo lo identitaria que ellos quisieran. No lo es, no alcanza. Es un buen paso, un gran paso, pero no lo es. Pero fíjense ustedes, todo en contra. observen el medio. ¿Ustedes han visto algún ministro de Estado que haya sido sorprendido haciendo campaña y que se le haya criticado por usar horas y recursos públicos para hacer campaña en favor de una opción? ¿Ustedes Diputado, lo han visto volanteando en la calle como lo hicieron la vez anterior y las veces anteriores, atrayendo puntos de prensa y periodistas para apoyar su causa? ¿Ustedes han visto la maquinaria del Estado apoyando la opción que ellos dicen que es la opción en contra, como lo hicieron antes? No. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están haciendo una campaña inversa, están poniendo los rostros más deleznables que tienen, como la tía Pikachu, como Hugo Gutiérrez, para que justamente esa opción en contra se traslade en votos a favor. Si ellos están en contra, el maniqueísmo, yo me voy a favor. Yo escuché por ahí un video notable de Iván Puduje, donde le reclama a Luis Silva, reclama el maniqueísmo del argumento. Y ustedes tocaron la ley de usurpaciones. Fíjense que uno puede votar, igual que los comunistas, por distintas razones, por razones diametralmente opuestas. Hace una semana, el día miércoles, no de la semana que pasó, de la semana anterior, toda la bancada republicana votó igual que el Partido Comunista en la ley de usurpaciones, en la ley de veto. Entonces han ocupado un argumento demasiado maniqueo, demasiado absurdo, demasiado grosero, como para que sea realidad. Y fíjense que les basta con eso para convencer a un porcentaje de la población de que tienen que estar en contra de los comunistas, cuando no saben que lo que están haciendo es votando con los comunistas. Porque en esa mesa de 8, donde pactaron los bordes, estaba metido el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y por lo tanto, estos forados que tiene esta Constitución los vamos a tener que enfrentar si gana la prueba. Por eso yo llamo a votar en contra. Clarísimo. Pero yo creo que es absolutamente respetable que usted tenga sus teorías, sus opiniones en pos de por qué la izquierda está llamando a votar en contra. Yo veo que la izquierda en su conjunto está llamando a votar en contra. O sea, vemos a los partidos políticos llamando a votar en contra y resulta que cuando nosotros nos vamos al texto, que es lo que nosotros tratamos de por lo menos siempre hacer con la gente que nos está viendo en la casa, que ojalá haya podido conseguir su texto y pueda corroborar, es imposible
que la izquierda apruebe una propuesta constitucional como la que se está presentando. Porque cuando yo veo, ellos siempre se han opuesto a que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad y eso está en la propuesta constitucional. La izquierda siempre se ha opuesto a que el Estado esté al servicio de las personas y resulta que eso también está en la propuesta ¿Dice la constitucional. familia o las Siempre, familias? siempre se... Escucha, Ahora le pido, por favor, le pido perdón, que me pero deje dice terminar. la familia o las familias. Le pido que me deje terminar. Ojo. Después yo le voy a responder eso. Ojo, no lo voy a dejar pasar. Cuando nosotros vemos que la izquierda siempre se ha, digamos, opuesto a la reducción en la cantidad de diputados y resulta que eso está en la propuesta constitucional, no les gusta. Resulta que hay una serie de normas que llevan a que efectivamente la izquierda vote en contra y no lo veo como una, yo creo que muy quizá y sin digamos, el afán de querer faltar el respeto, pero llevar a un punto de decir que a lo mejor ellos están, digamos, teniendo una especie de estrategia de llamar a votar en contra, pero en realidad lo que quieren es que se apruebe la propuesta que a ellos no les gusta, por lo menos a mí es un argumento que me llama mucho la atención para poder por lo menos analizarlo, porque yo he visto la franja que ellos han hecho. Y la verdad es que de todo lo que se dice, lo único que hacen es mentir para llevar gente a su molino, que es el en contra. Porque cuando uno le dice a alguien que se le va a acabar la educación gratuita aprobándose la propuesta, lógicamente se encienden alarmas. Y así una serie de mentiras que se dijeron en la franja constitucional y que yo creo que si ellos de verdad quisieran que se aprobara, no mentirían de una manera tan descarada como lo están haciendo en la franja constitucional. No sé si los chicos, creo que Borja tenía algo que decir. ¿Quiere responder, diputado? No, yo solo decir que si hablamos de mentiras o medias verdades, Republicanos prometió en un video de Paul Sfer que íbamos a tener todos, nunca más íbamos a pagar contribuciones. Esa es una mentira gigante. José Antonio Kast en su campaña para presidente de la República prometió un Estado pequeño y menos impuestos y ahora nos promete la receta contraria, un Estado más grande y más impuestos, que es la lógica de garantizar derechos sociales con el máximo de recursos disponibles. José Antonio Kast nos decía que el Estado debía estar al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Ese es el cambio de matriz que yo lego. Acá un Estado más grande es menos libertades y somos nosotros al servicio del Estado. Y el sector privado actuará cuando corresponda, que es lo que dice la Constitución. Entonces, por lo tanto, esta no es una constitución de derecha. Esto es una constitución que los expertos, que no eran tales, entregaron vacía de contenido, con un ánimo, obviamente, de acabar con esto. Pero hay distintas maneras de acabar con algo. Mi sensación, y esto lo digo creo, y es mi sensación, y no tiene que ver con el texto, es que esto se acaba igual en marzo. Porque en marzo los partidos políticos empiezan a competir entre sí para ver quién tiene más concejales y más alcaldes, y se van a olvidar del tema constituyente, y empiezan a competir que sí, para ver quién tiene al año siguiente más parlamentarios, y por lo tanto, y quién saca al presidente de la República. Y por lo tanto, para mí, que estoy sentado en el hemiciclo y que los veo conversar, desde el punto de vista de Chile Vamos y desde el punto de vista de republicanos, ellos quieren agotar este tema ya y ahora, porque ninguno de los dos que se creen en la pole position para ser presidente de la República, Kast y Matei, quieren tener el tema abierto en el caso de ser presidentes de la República. Y el interés de ellos no es el interés de los ciudadanos. El interés de los ciudadanos es que Kast va a pasar, Matei va a pasar, y nosotros nos vamos a quedar con este texto. Y para mí, el texto que hace más sentido para Chile es un texto que pueda ser modificado en base a la Constitución del 2005 y que pueda ser plebiscitada y hecha donde está el poder constituyente originario, derivado, quiero decir, que es el Congreso. Y creo que el cambiar la matriz ideológica de Chile con este nivel de violencia, con este nivel de apuro, para satisfacer un deseo de la casta política, no es lo que le conviene al país. Yo creo que lo que le conviene al país es castigar violentamente a la casta política en las próximas elecciones y dejar que las cosas sigan su curso y los que defendemos las ideas de libertad las defendamos y sigamos creyendo en que en Chile es más importante la movilidad social que la igualdad, porque de lo contrario nunca vamos a romper el círculo de la pobreza. Perfecto. Ahora vamos a cambiar del tema con Borja, pero voy a agregar quizá un detalle que no lo... Chico, creo que sea bueno dejarlo pasar. Sí, cortito, súper rápido.
Usted habló de que José Antonio Kast quería el Estado al servicio de las personas y tenemos un texto que no tiene el Estado al servicio de las personas, pero súper rápido. Porque me gusta ir al texto. Artículo número 1 de la propuesta constitucional, inciso 3 dice, el Estado servirá a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común. Yo creo que ahí queda de entrever y todos lo pueden leer, pueden ir a la casa, pueden ver un PDF, pueden leer el texto y darse cuenta que el Estado, la propuesta promueve el Estado al servicio de las personas por cuanto lo que acaba de decir, yo por lo menos lo considero falso porque lo veo en el texto y está aclarado. El artículo Dicho 1 eso, es exactamente el mismo artículo de la Constitución rechazada con el 62% de los votos. Y por lo tanto, yo lo único que te puedo comentar ¿Los en seis este incisos? texto hay tantas contradicciones y tantos vacíos que este texto nos va a generar una enorme cantidad de problemas. Y bueno, son problemas que las generaciones que vienen van a tener que resolver si es que deciden aprobarlo. Afortunadamente hasta aquí, y no hay que cantar victoria, la opinión pública parece tener más sentido común que la casta política y parece darse cuenta que donde tuvo metidas las manos el Partido Comunista y el Frente Amplio en esta negociación con quienes quemaron Chile, que eso fue lo que hizo Chile Vamos, negoció con quienes quemaron Chile. Ojalá que prime el sentido común de la población, que hasta este minuto no ha logrado ser engañada por la casta política. Diputado, Chiquillos, tengo otro compromiso ahora. Creo que es importante, si me lo concede. Perdón, Creo sí. que es importante. Es que hay un tema muy importante que usted mencionó, el tema de que básicamente esta constitución es habilitante para poder llegar a un Estado socialista. Y creo que es un argumento que se usa mucho, pero que ni sabe mentir. Chris solamente mencionó un artículo que complementa la subsidiariedad actualmente. Son tres, yo creo que son importantes. Primero, de cómo se ve actualmente, y pueden revisarlo en el texto, artículo 1, inciso número 4, la autonomía de los cuerpos intermedios, se reconoce. Artículo 1, inciso número 5, el Estado al servicio de la persona. Artículo 16, inciso número 32, las empresas empresas estatales se crean por quórum calificado. Además de eso, un sistema mixto al momento de entregar derechos sociales, educación, salud, vivienda, pensiones. Hay un reconocimiento del principio de progresividad, es decir, que se gasta en función de lo que se tiene, no son derechos ilimitados, no es deuda ilimitada. También está el principio de responsabilidad fiscal, que si bien es cierto, usted lo dijo, diputado, no está definido, por derecho comparado, usted debe saber de que es crear recursos y también gastarlos bien. Aparte de eso, se eliminan las contribuciones. Se eliminan las contribuciones por un criterio. ¿Dónde se eliminan las económico, contribuciones? También, muy chiquitito. ¿Dónde se eliminan las contribuciones, por Es un favor? tema de justicia. Y bueno, usted podría pensar, ya, pero ¿sabes qué? Al final, en términos finales, aumentan más los órganos estatales. Y es cierto, aumentan cerca de 10, si no me equivoco. Pero hay que pensar qué órganos estatales aumentan. Por ejemplo, uno muy importante, la Defensoría de las Víctimas. ¿Creo que es necesario? Yo creo que sí. El Consejo de Control Ético, sobre todo ahora, muy necesario. La policía fronteriza, con el caso de inmigración ilegal que hay actualmente, también necesario. Y el más importante, y creo que es muy importante esto, el Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas, para que el derroche fiscal se reduzca de una vez por todas y por favor se elimine. Me parece súper necesario y no un Estado socialista. Porque un Estado socialista significaría que el Estado hiciera todo, que el Estado provee. Pero acá está el principio de responsabilidad, acá de responsabilidad fiscal, de progresividad, la subsidiariedad, está la provisión mixta de derechos. No está la subsidiariedad. Eso es La falso. subsidiariedad, sí, diputado, se lo acabo de decir, están los tres principios fundamentales de la subsidiariedad. dice, A ver, ¿dónde está actualmente la subsidiariedad en la dice Constitución? según corresponda. Y esa frase es una frase muy Muy tramposa porque dice que participarán los privados en el artículo 24, participarán los privados en la satisfacción a través de las instituciones estatales y privadas según corresponda. ¿Qué necesidad tenían de agregar esa última frase? Eso no tiene que ver. Diputado, ¿qué es la subsidiariedad? La subsidiariedad es que donde no llega el privado, el Estado entra en subsidio de la sociedad para poder proveer los bienes que los privados no están dispuestos, porque a veces Ahí lo reduce, pues, diputado, porque la subsidiariedad es mucho más. La subsidiariedad es que el cuerpo grande no se mete en el chico. Acá lo estamos reduciendo al ámbito económico. Jaime Guzmán, al crear la Constitución, dejó muy en claro: la subsidiariedad no es únicamente lo económico. Por eso, cuando yo le cito los artículos de principios, no me reduzco al tema económico. Me refiero a que el cuerpo grande no se mete al cuerpo chico. Autonomía de los cuerpos intermedios. De que el Estado esté al Pero servicio ¿cómo de si la persona, autonomía de los cuerpos intermedios está siendo violada? Esto es importante. Y que el Borja, Estado cree empresas en función de una ley de quórum calificado. Además de eso, todo lo que le mencioné: progresividad, responsabilidad fiscal, derechos mixtos. Es todo eso. Eso es la subsidiariedad. No solamente es igual, está más reforzada la actual. Esa es la verdad. No está más reforzada la actual porque ya... Está más reforzada la actual. O te sea, ¿qué es expliqué- la actual? No, te expliqué que todos los derechos fundamentales y todas las libertades individuales, a diferencia de la Constitución actual, que establece exactamente cuáles derechos fundamentales pueden constitucionalmente quedar definidos para ser restringidos o limitados. En esta ninguno. Por lo tanto, todos nuestros libertades individuales y todos nuestros derechos fundamentales quedaron en la ley simple.
En la No, es Constitución mentira. actual quedan más protegidos porque hay dos cosas que conversamos ya. Una, el control protector del Tribunal Constitucional, el control preventivo del Tribunal Constitucional, que se elimina. Y dos, que se elimina el párrafo donde el Estado complementaba, el Estado definía cuáles, nos decía antes de antemano, cuáles derechos fundamentales estaba dispuesto a restringir y limitar, entre ellos el derecho a propiedad, a través de la expropiación. En esta Constitución todo queda a materia de ley y por lo tanto todos los chilenos tenemos que pensar si estamos de acuerdo en que nos vuelvan a restringir, por ejemplo, nuestra libertad de culto, nuestra libertad de creo, el derecho de educar a nuestros hijos, el derecho de desplazamiento, todo eso queda en... Diputado, artículo número 3. La Constitución, en tanto norma suprema del ordenamiento jurídico, reconoce como límite el ejercicio de la soberanía, el respeto de los derechos esenciales. La soberanía residía en todo usted como poder político. Y en el No artículo puede limitar los 74 que derechos dice, esenciales, por eso. no puede hacerlo. La Pero ley si sí tú es no una puedes mentira. citar un texto, un Diputado, eso es un artículo. error de interpretación. La gente No, que está tú no diciendo, puedes abogados citar maldichos, no. de que están Perdona, diciendo de que Borja. porque no Tú parezca no puedes simple, citar no puedes citar un artículo en ausencia de otro, porque si tú me citas ese, yo te cito el 74R, que vuelve a diputado, insistir hablamos de en que eso los con el derechos y las diputado, libertades hablamos con Logan fundamentales de pueden eso. ser restringidos o limitados. Entonces, No, tú te amarras de un artículo y yo te digo, bueno, entonces al menos admíteme que hay colusión de derechos. Al menos admíteme que la Constitución en una parte pone A y en otra parte pone B. diputado, no Y A y respondió lo B que le se dije. contradicen. La soberanía Sorry, tiene límite en los derechos muchachos, me esenciales, al igual que como reconoce la me actual tengo que ustedes a Constitución. las 9:30. ¿Ah? Está bien, si se puede ir, lo entiendo y le agradezco mucho que haya venido, pero Sí. no es cierto lo que está diciendo. Y creo que es ¿Cómo importante que no es cierto? Que el dilucidar ese 74 punto. no, perdón, eso no te lo voy a aceptar. Ustedes me pidieron respeto, o ustedes tengan respeto. El artículo 74R dice exactamente lo que yo te dije. Déjame buscarlo acá. Acá lo tengo, ¿se lo leo? 74R dice, serán materia de ley las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en esta Constitución. O sea, muy avanzado en la Constitución, te dice que serán materia de ley las que limiten o restrinjan los derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, ¿dónde estoy faltando la verdad? Diputado, principio de ¿Lo legalidad. dice o no lo Principio dice? de legalidad. Solamente se puede hacer lo que determina la ley. Si no dice ley simple, no se puede hacer. Lo que está refiriéndose ahora son materias de ley. Ley en general, no ley simple. El simple no sé dónde lo sacan. Eso es mentira. Principio de legalidad, nuevamente. Para poder cambiar los derechos fundamentales, que no se puede... Lo porque dice el justamente artículo la ley 23. dice, pero si eso no fuese cierto y los derechos fundamentales se pudiesen cambiar, es por reforma constitucional. 3/5. Está reconociendo el artículo 124, 142. Pueden revisarlo la gente que está en el chat. Eso es una mentira flagrante. No es cierto. Bueno, yo no voy a aceptarte que me trates de mentiroso, así que No, no es te usted. mando un abrazo y con todo Es el respeto. dicho, diputado, es eso. No, Pero no es cierto. no. Logan, Tú en puedes todo decir- caso, Tú puedes decir, hay un error de interpretación, tenemos una distinta mirada respecto al artículo, Bueno, hay mis un error de conocimientos interpretación, conocimientos pero yo no legales estoy superan los llamando suyos, y por lo mentiroso, lo que tanto se dice yo, y yo te puedo decir, mira, fíjate que Iván Aróstico opina más o menos parecido a lo que opino yo, de hecho yo me he hecho asesorar por ellos y por Jorge Reyes, y te puedo decir que no estoy mintiendo, estoy estableciendo cuáles son los forados y cuáles son los conflictos que tiene esta Constitución respecto a la actual. Y te estoy diciendo que si tú, el último que te quería agregar antes de irme, si fuera efectivo el cuco, que es el que está metiendo la derecha para que la gente se asuste y apruebe, es que si se rechaza la constitución de los expertos o la constitución del mamarracho o la de Bachelet va a ser ingresar al Congreso. Ellos, la izquierda, habría metido el día 7 de septiembre, si tuviera los votos, al Congreso cualquiera de esas tres alternativas para ser votadas y aprobadas. No tienen los votos. ¿Y por qué no los tienen? La mejor muestra es que no lograron aprobar ni la reforma tributaria ni la reforma de pensiones. No tienen los votos. ¿Tú crees que se habrían sometido a un proceso en el que fueron minoría si tuvieran la posibilidad de meter a fardo cerrado una nueva constitución, como están haciendo la derecha entreguista, para convencer al electorado de que se asuste y que vote a prueba? No tienen los votos. Y por lo tanto, creo que esa es una falacia tal, y es una falacia tan grande como la falacia que han hecho de decir que si usted vota igual que los comunistas, entonces es comunista. Yo soy No, hiper eso es mentira, no lo apoyamos ninguno acá. No sé. Apoyamos No eso. hemos ¿no? dicho eso, Estamos hablando de un ese público caso. más amplio que nosotros cuatro. No. El público en general lo han venido asustando con una narrativa que es absolutamente maniquea y que no permite a la gente discernir o creen que la gente es tonta, que no se da cuenta que hay veces en la vida que uno vota igual que otro, pero por razones diametralmente distintas, como ocurrió con la ley de usurpaciones, como ocurrió por lo demás con el inicio de este proceso. Los comunistas y la derecha votaron igual para iniciar un proceso a espalda de la ciudadanía. Este proceso tiene vicios de ilegalidad de origen,
que los tiene y que van a ser reclamados. Y este proceso, al igual que el anterior, no permite, por razones narrativas, darlo por terminado, ni gana el apruebo ni gana el rechazo. Ninguna de las dos opciones puede garantizar que eso ocurra. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar es que aquí hay una revolución en curso, y en esa revolución en curso hay unos que están dispuestos a ceder la matriz ideológica y hay otros que no estamos dispuestos a cederla, y eso no nos hace ni más ni menos personas. Tenemos distintas visiones respecto de lo que es la sociedad. Les mando un abrazo y les agradezco haberme invitado. Gracias, diputado. Con gusto. Muchas gracias, de verdad. Vamos unidos por la derecha, Gonzalo. Vamos unidos por la derecha.